que llevan un enlace covalente, de manera tal que cuando Cristo se va a dirigir a Marta, le dice: Marta, la hermana del que había muerto. Ahí hay otra conversación ya diferente. ahí hay otra cosa. Sí. Porque estábamos hablando de piedra y obviamente piedra y Marta no tienen nada que ver. Nada que ver. Entonces estábamos hablando de piedra porque estamos hablando de un obstáculo que hay que quitar. Entonces ahora vamos a hablar de sentimiento de Marta. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces son dos escenas. Una piedra que obstaculiza una vista y un sentimiento de alguien. Entonces obviamente tiene que haber un punto ahí para poder hacer la diferencia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Dios les bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con esta vasta audiencia que siempre nos sintoniza y nos ve a través de esta cámara de Excelencia Cristiana Televisión. Estamos contentos y agradecidos con Dios por darnos la oportunidad, hermano, de poder ser parte de todos ustedes. Hoy tenemos la oportunidad, la investidura del Padre, tenemos el favor, tenemos la misericordia, la benevolencia, el beneplácito, tenemos el homenaje, tenemos el alto privilegio y honor, el reconocimiento de poder ser parte de todos ustedes gracias a su misericordia y a su infalible gracia. Hoy tenemos acá un adorno sobrenatural y especial de un hombre ministro que trae una palabra poderosa y contundente para este tiempo. Un hombre que se ha desplazado de su tierra, de su comarca, para venir acá y embellecer esta plataforma con una poderosa palabra que yo sé que va a ser de sustancia para tu vida. Prepárate, aleluya, que Dios quiere hablarte y quiere ministrarte. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Amén, amén, amén. Sí, gracias le damos de nuevo por esta oportunidad que nos da para tratar un tema aquí que primeramente quiero decirle, sabe que hay temas que no tienen mucha relevancia para la salvación, pero sí para la predicación, ¿entiendes? Porque cuando tú vas a predicar, mayormente tú no le predicas a gente que son neófitos. Ajá. Y hay muchas cosas que te la van a debatir. Y entonces nosotros quisimos traer unas aclaraciones aquí y vamos a comenzar esto con una pregunta. Ay. Una pregunta. ¿Es bíblico lo que predicamos y cantamos? Gloria a Dios. Es una pregunta que le dejamos a la audiencia. ¿Es bíblico lo que predicamos y cantamos? Ustedes saben que desde nuestros antecesores cristianos, nosotros cantamos muchas canciones y hacemos muchas predicaciones y a veces hacemos muchas repeticiones porque escuchamos que el evangelista fulano decía esto, que el tal artista cantaba esto y nosotros lo predicamos. Pero cada predicación es una evangelización y cada canción también es una evangelización. Entonces yo entiendo que debemos de hacerle saber a la persona si originalmente lo que nosotros estamos diciendo o lo que se está cantando es bíblico o qué asidero bíblico tiene esa canción que nosotros tarareamos tantas veces o esa predicación que nosotros tarareamos tantas veces. Yo recuerdo, varón, para comenzar por aquí, que por mucho tiempo yo estuve, inclusive antes de yo ser cristiano, yo utilizaba mucho decirle a la gente, no, cuando yo veía que atacaban a un cristiano, yo decía, no, espérate, la palabra de Dios dice que hay que dejar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero no dejes que hagan nido, ¿entiendes? Yo decía, la palabra de Dios dice así, la Biblia dice así. Sin embargo, la Biblia no dice así. Eso fue un presagio que dijo Martín Lutero. Deja que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero no deje que hagan nido. Hay algo que congenia un poquito con eso, que dices, si el impío te quiere engañar, no se lo consienta. Se parecen un poquito, pero no es lo mismo. O sea, no es la misma expresión textualmente. Por ejemplo, varón,
Tenemos una canción que nosotros cantamos mucho y nos hemos gozado mucho y la gente hasta habla en lengua y danza. Y es, los israelitas le dieron 7 vueltas, le dieron 7 vueltas a Jericó. Lo cantamos y lo repetimos muchas veces. Sin embargo, no fueron 7 vueltas. Fueron 13. Fueron 13, ¿verdad? Sí. Aquí la palabra nos dice en el libro de Josué 6, 3, 4. Dice, rodearé pues la ciudad todos los días de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haré durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas en la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. O sea, que si tú lo sumas, son 13, ¿no es verdad? Sí. Ahora, lo difícil es, varón, usted ponerse a cantar ahora de que los israelitas le dieron 13 vueltas, le dieron... Ya no congenia, varón. Así mismo. Porque De es que verdad. comenzamos con 7. Ya hubo una costumbre. Sí, ya nos acostumbramos a que eran 7, ¿entiendes? Entonces obviamos las 6 y ya cuando tú le dices a una persona que son 13, que ya el coro no encaja. No encaja. Lo que pasa es que las cosas a veces se repiten tantas Que veces. suelen aparecer hasta verdad. Exactamente, varón. Por ejemplo, varón, no sé si usted ha escuchado predicar. Y Moisés duró 120 años predicando y no se arrepintió ni una persona. Noé. Perdón, Noé. Sí. Y Noé duró 120 años predicando y no se arrepintió ni una persona. Y yo digo, varón, pero Noé sí era un mal predicador. Que Noé duró 120 años y no se ganó ni una sola alma. Ay. Pero era un predicador malísimo. Varón. Wow. Eso es terrible. Sí. Porque hasta el más carnal ahora mismo predica. Aunque sea un moquito le hace caso. Exactamente. Digo, caramba, pero Noé era un predicador pusilánime. Y sin embargo, la palabra establece que Dios hizo un pacto con Noé y con su familia. Sí. El Señor hizo un pacto con 8 personas. Y el mismo Señor establecía que cuando un pacto era hecho, que no se invalidaba. Entonces, No se revocaba. Sí, exacto, no se revocaba. Entonces, no tenía ningún caso que Moisés saliera a predicar si no se iba a convertir ninguna persona. Ajá. Sí, Noé, perdón, que me estoy confundiendo a Moisés y a Noé. Entonces, lo que pasa es que habla del trato que Dios tuvo con Noé y habló de Noé de 120 años. Entonces, estos 120 años que menciona ahí la Biblia lo combinan con los 120 años de predicación de Noé. Entonces, esto trae consigo a que la persona diga que son 120 años. ¿Entiendes? Igual que también hay algunas canciones que nosotros oímos por ahí, que donde dice, hay una canción por ahí de Richie Ray y Bobby Cruz que dice, y la gente le decía, abre la puerta a Noé, y Noé le contestaba, ahora no se va a poder. Y la gente predica eso y habla de eso como si hubiese sido bíblico. Y eso fue una canción que escribieron estos muchachos y la gente lo repite. Wow. Otra cosa, ministro, es el endemoniado Gadareno. Dice el endemoniado Gadareno. Dice, cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquellos caminos. Y todo el tiempo hemos predicado del endemoniado Gadareno, nomás nos referimos a uno, pero aquí la Biblia nos dice en el libro de Mateo 8:28 que eran 2. No sé por qué no incluimos el otro y nomás nos referimos siempre, ministro, a un solo. Sí, pero... Usted dirá, varón, ¿y eso qué relevancia tiene con la salvación o para la salvación? Quizá no, pero para la predicación sí. Porque la Biblia habla de que eran 2. ¿Entiende? Es terrible porque
Mateo habla de 2 endemoniados, pero Marcos habla de uno. Ah, Marco habla de uno. Marco habla de uno, entonces por eso tal vez las personas enfatizan en un solo. Porque cuando yo leo el libro de Marco, dice: cuando salió de la barca vino a su encuentro del sepulcro un hombre Un hombre. que tenía con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni con cadenas. O sea, cuando yo veo a Marcos capítulo 1, me doy cuenta que hay un demonio. Cuando yo veo a Mateo, entonces me doy cuenta que hay dos. Que hay dos demonios. Lo que pasa es que no olvides que los evangelios eran dirigidos a un público, un sector diferente. Mateo es aquel que habla a una promesa de los judíos, presenta a un Cristo como un Mesías. Marcos habla del poder político e imperativo, de lo que Cristo tendría que venir con un poder, por eso es que Marcos habla de lo más imperativo. Sí. Marcos te pinta una película de Disney, de ahí. Marcos te habla de lo imperativo, del poder, del fuego, el poder político, donde predomina los romanos, donde predomina eso. Entonces Lucas es un lenguaje más sofisticado y profesional, porque Lucas no solamente es un médico, sino que Lucas también tiene un mensaje dirigido a los griegos, también le habla a los griegos y ese lenguaje va un poco más sofisticado. Entonces Juan, ya sabemos que el libro de Juan es la recopilación de lo que se convencen en Mateo, se convencen en Marcos y se convencen en Lucas. Entonces Juan va direccionando un mensaje a la iglesia que se sustrae y que se yace de lo que se convirtieron en Mateo, lo que se convirtieron en Marcos y lo que se convirtieron en Lucas. Entonces Juan lo agarra y presenta un Cristo como padre de una iglesia o esposo de una iglesia. Por eso es que Juan no empieza como empieza Mateo, Marco y Lucas, porque Mateo, Marco y Lucas, usted y yo sabemos que son evangelios sinópticos. Y la palabra sinóptico tiene que ver con lo que se entrelaza, tiene que ver con lo que se parece, pero aunque sean diferentes, porque estaban direccionados a públicos diferentes. Entonces cuando Juan aparece, Juan dice: espérate, aquí yo tengo que predicarle a la gente que ya se convencieron de ahí. Y Juan empieza a presentar a un Cristo y a la iglesia. Entonces, la problemática que sucede acá con realmente el gadareno o los gadarenos es una cuestión de público, es una cuestión de mensaje. ¿A quién? Porque Marcos habla de un poder imperativo, de la autoridad, el autoritario, no los autoritarios, el autoritario. Por eso menciona un demonio, porque siempre hablaba en singular en la mayoría de los casos del libro de Marcos. Entonces, Mateo, que ya tiene un lenguaje que tiene que ser más explicativo para los judíos, porque los judíos ya están ahí vinculados a Jesús por un pacto, porque ya estaban esperando al Mesías. Entonces, por eso es que la gente hoy en día conoce más al endemoniado gadareno y no a los endemoniados gadarenos. No a los endemoniados gadarenos. Y otra cosa también, que tú sabes que entre los evangelios que escribieron hubieron algunos que fueron historiadores, pero entre ellos hay testigos. Ajá. Que estuvieron ahí con Jesús. Sí. Como Juan, por ejemplo. Sí. Entonces, ministro, nos vamos al capítulo de Juan, precisamente 11:39, donde habla de Malta y la piedra y cosas. Terrible. La piedra de Malta, que inclusive hay hasta una canción por ahí: Malta, quita la piedra, Malta, quita la piedra. Sin embargo, la piedra en sí, Jesús no le dijo fue a Marta que quitara la piedra, porque sabemos que de la dimensión que era la piedra que tapaba la boca del sepulcro, y eso no era cuestión de una maniobra para una mujer, sino para hombres. Y yo entiendo, Marta no iba a poder. No iba a poder. Pero sin embargo, mira, dijo Jesús: quita la piedra. Hay un punto ahí. Marta. Punto. Sí. Quita la piedra. Es verdad. Pero entonces no se detienen en el punto. Quita la piedra, Marta. Por eso es que le dan la mala expresión. Quita la piedra, hay un punto. Entonces dice: Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya que es de 4 días. O sea, aquí lo que hay, lo entiendo yo, lo que hay es un asunto de caligrafía. Sí, de gramática. De gramática, sí, que la persona leen corrido y entonces no se detienen. Aquí entonces se entiende que fue a Marta que le dijeron que quitara la piedra. De hecho, yo tengo algo que aportar acá. Mira, la Biblia dice, mi hermano, que tenemos que añadir a vuestra fe conocimiento. El problema del pueblo de hoy en día es que cree que con unción se resuelve todo.
Así es. Yo escuché a alguien en una ocasión que vino a la plataforma y que testificó de que él creció en una secta, en una religión un poco extremista en cuanto a la fe. Y él creció aprendiendo de que no se debería de estudiar porque Cristo venía pronto. Exactamente. Y él creció así, pero ya cuando fue abriendo los ojos se dio cuenta que no, que es un error. Que mientras tiempo yo tenga aquí me voy preparando. Y Cristo viene que me encuentre preparándome. No que me encuentre como un holgazán que no quiera hacer nada. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él me dijo eso, yo inmediatamente le dije a él, es antibíblico que la gente enseñe en algo así. Él me decía, sí, gracias a Dios que Dios me abrió los ojos. Porque, mi hermano, cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que el pueblo nunca pereció por falta de ayuno. El pueblo nunca pereció por falta de unción. El pueblo nunca pereció por falta de candela, ni por falta de avivamiento. Cristo dijo, este pueblo perece por falta de conocimiento. Mi hermano, y no dice conocimiento de rema, no dice conocimiento de revelación. Ni de Está unción, hablando de ni nada de eso. conocimiento general. Exactamente. La gente hoy en día se están metiendo a lo evangélico por un bolsillo porque no tiene conocimiento. Sí. El evangélico tiene que educarse. El evangélico tiene que buscar los manuscritos. El evangélico tiene que consultar cultura. El evangélico tiene que consultar geografía. El evangélico tiene que saber de sociología. Tiene que saber de antropología. El evangélico tiene que saber de todo lo que tiene que... De todo, Mi hermano. Entonces, aquí estamos viendo una escena gramatical. Exactamente. Cristo está hablando, pero el que lee el contexto, o el que lee el texto, perdón, se va a dar cuenta que esto es una escena gramatical y hay que tener una gramática no tan agudizada, pero sí tiene que tener un conocimiento vasto para poder interpretar algo tan sencillo como esto. Porque Cristo está hablando y de repente, cuando Él está hablando con un sujeto determinado, un público, Él le dice a ellos, está hablando con ellos y de repente dice, quitar la piedra. Sí. Pero ya cuando yo voy a salir de ese texto para yo entrar a otro contexto, obviamente yo tengo que salir, me tengo que poner un punto porque estoy cerrando este canal. Y hacer la pausa. Hacer la pausa. Entonces cuando yo cierro esta escena, entonces yo pongo punto y continúo acá. Eso es lo que se le llama punto y seguido. Exactamente. Punto y seguido quiere decir cerrar una escena en el mismo texto para abrir otro, pero en el mismo texto que llevan un enlace covalente, de manera tal que cuando Cristo se va a dirigir a Marta, le dice, Marta, la hermana del que había muerto. Ahí hay otra conversación ya diferente. Ahí hay otra cosa. Sí. Porque estábamos hablando de piedra y obviamente piedra y Marta no tienen nada que ver. Nada que ver. Entonces sí. Estábamos hablando de piedra porque estamos hablando de un obstáculo que hay que quitar. Entonces ahora vamos a hablar de sentimiento de Marta. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, son dos escenas. Una piedra que obstaculiza una vista y un sentimiento de alguien. Entonces, obviamente, tiene que haber un punto ahí para poder hacer la diferencia. Sí, varón, pero tú sabes que para darle como asidero bíblico a eso, sí. Lo espiritualizan. Y hasta dicen que la piedra que tenía Marta era la duda. Yo he escuchado eso, varón. Esto es tremendo, mi hermano, esto es tremendo. Yo he escuchado eso, que la piedra que tenía Marta ahí para justificar y darle asidero bíblico a eso, dicen que la piedra que tenía Marta era y es un detalle, mi hermano, te digo, porque este tema es bien nutritivo. Yo sé que va a educar a alguien. Yo, de hecho, yo puedo deducir ciertas cosas de que el sector que está menos preparado actualmente ahora mismo somos nosotros, mi hermano. Da pena y vergüenza como evangélicos todo lo tergiversan, todo lo aplican de manera errónea, de manera equivocada. Y creo que Dios verdaderamente no está contento con esa acción. Sí, porque varón, lo que pasa es que cuando entra esa unción, a veces la persona se olvida de la palabra. Se enfoca más en algunos bullangueos y cuestiones. Sí. No es que estoy en contra de la unción. A mí me encanta la unción. Y cosas, a mí me encanta. Sin ella yo no vivo, a mí me encanta. Exactamente, yo también. Pero, ¿qué sucede? Que también vamos a ir acorde con la palabra, que cuando yo le dé una palabra a una persona y esa persona luego la busque en la Biblia, no encuentre algo diferente a lo que yo le dije. Amén. ¿Entiendes? Continuamos aquí, ministro. Mira, aquí tenemos también otra contrariedad con el asunto de Jonás y la famosa ballena que dicen algunos, que no era una ballena sino un gran pez. Y dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Muchas personas dicen que lo vomitó en Nínive.
en el mismo Nínive. Y fue Jonás, yo he oído predicadores, y predicadores de harta alcurnia, como dicen Sí. por ahí. Y fue Jonás, y fue el gran pez, y vomitó a Jonás ya mismo en Nínive. Señores, no lo vomitó en Nínive. Si nos vamos a donde queda Nínive geográficamente, está separado por más ciudades. Nínive no tiene costa. Entonces el pez, ¿cómo fue? Volando. Salió volando. ¿Era una cigua el pez o era un pescado? ¿Era un pescado o era una cigua? Dios. Entonces, él lo vomitó en tierra, Es lo que según te la digo. palabra, en el capítulo 2, versículo 10. Dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ok, se supone que a la costa, a la orilla. Pero también dice, en el capítulo 3, dice, y vino palabra de Jehová por segunda vez diciendo, levántate y ve a Nínive. O sea, no está bien. Si lo vomitó en Nínive, no le iba a decir que se levantara Y que fuera y Nínive. que fuera a Nínive. Eso es como decirle a alguien que está aquí en excelencia, levántate y vete a excelencia. Y vete a excelencia. Eso se llama horror gramatical. ¿es Ya lo cierto? sabe, exactamente. Entonces, debemos, no sé, de corregirnos y tratar de ver cómo nosotros, cuando vayamos a predicar, no sé, leemos mejor y que la unción no nos haga que nos perdamos de lo que es la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Otra parte donde dice, he escuchado a algunos predicadores decir, y el Señor se humilló hasta lo sumo. Señores, lo sumo es lo máximo. Y él no se humilló a lo sumo, sino fue a lo mínimo. Que lo exaltaron a lo sumo. Fue exaltado a lo sumo, ¿no verdad? Y si Dios lo engrandeció para que todo, ante su autoridad, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fue exaltado, no humillado. Humillado fue hasta lo mínimo, que Dios se hizo como semejante a nosotros, se hizo débil, se hizo hombre de carne, igual que nosotros, para podernos salvar. Pero fue lo mínimo, no fue Así lo es. máximo. A lo máximo fue exaltado por la obra que hizo. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y gloria a Dios. Tenemos también donde habla de los 24 ancianos que dicen santo, santo, santo. Gloria a Dios. Vamos a ver si esto es correcto. Que hay una canción que dice, los 24 ancianos dicen santo, santo, santo a su majestad. Vamos a ver si fue verdad que eran 24 ancianos. Y dice en Apocalipsis 4:4, alrededor de los tronos habían 24 tronos y vi sentado en los tronos 24 ancianos vestidos de ropa blanca con corona de oro en su cabeza. Lo que decían santo, santo, santo eran los 4 seres vivientes que decían santo, santo, santo. No los 24 ancianos, eran los seres vivientes. Dice que los seres vivientes que eran ya tú sabes, con figuras y que esto era lo que decían santo, santo, santo. Así no es. eran los 24 ancianos. Y hay una canción y nosotros la repetimos, ya tú sabes, muchísimo por ahí. Que bueno, que Dios nos ayude. Gloria a Dios. Varón, ya vamos casi terminando. No, fluye, Sí. tranquilo. Mira, mi hermano. Entonces aquí tenemos otro. Dice, corrección. Jesús tenía 12 discípulos. Sí. 12 discípulos. Pero los apóstoles eran lo que eran 12. Discípulos Jesús tenía muchísimo. Podemos ver que eligió entre sus discípulos a 12 de ellos para ser apóstoles. Y en una ocasión envió 70 discípulos a predicar. Después de que se resucitó, envió a 120 al aposento alto.
Antes de ir al cielo se le apareció aquí como a 500. Primera de Corintios 15:6. Los apóstoles, gloria a Dios, Eran dos. diferentes, Eran diferentes diferentes a los discípulos. Y los apóstoles eran 12, los discípulos eran muchísimos, que inclusive nosotros ya somos discípulos del Señor. Todos los seguidores, todos los que seguían a cosas, pero había un cuerpo oficial que era el que se rodeaba de Jesús, que entre ellos habían 3 también que eran más íntimos del Señor, con lo cual el Señor se reunía. Otra es, ministro, que esta tenemos que leerlo y analizar algunos versículos bíblicos, donde dice en Lucas 23:43. Entonces Jesús les dijo, de cierto te digo, que hoy estará conmigo en el paraíso. Esto es para analizar, porque dice, después de morir, iba Jesús al paraíso. Cuando una alma muere en Cristo, ¿va al paraíso o duerme? Entonces, ahí hay que analizar el contexto bíblico, los lenguajes en que fueron escritos. Esa palabra, exactamente, analizar esto, a ver, porque dice, la palabra de Dios dice que cuando una persona muere en el Señor, dice que va a un lugar de reposo, no al paraíso. Esto lo del paraíso viene posterior. Sí. Yo puedo dar una interpretación de acuerdo a eso. Yo hace poco predicaba en forma de educación. Yo predicaba tocante esa escena, ese episodio. Ese es uno de los versos que ha dado mucha agua que beber. Mucha agua que beber. A explicación. Si bien es cierto, cuando el ladrón está ahí al lado de Jesús muriendo, él le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. En el paraíso. Así que, embargo, Cristo le dice a él, desde hoy estará conmigo en el paraíso. No pudo haber sido el cielo por varios factores. Cristo no se refería al paraíso con el cielo. Primer factor, dice desde hoy. La palabra hoy quiere decir inmediato, que es ya, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Cómo tú te lo vas a llevar al paraíso hoy si tú no vas para el paraíso ahora? Exactamente. Tú encomendaste tu espíritu a Dios. Ya tu espíritu se fue. Tu carne está muriendo en la cruz. Y tu alma fue lo que descendió a lo más bajo de la tierra. Y dio dones a los hombres. Sabemos eso. Sí, exactamente. Bien. Lo que pasa con la palabra paraíso, mi hermano, es que el paraíso que Cristo menciona aquí era el seno de Abraham. Porque él dijo, descenderé, y descendió a lo más bajo de la tierra y dio dones a los hombres. Usted sabe que cuando él descendió ahí fue a buscar a su gente y a decirle a las almas que murieron en la antigüedad, yo soy la revelación de lo que a ustedes tanto se les prometió. Yo vine aquí para consumar el pacto, para consumar aquello que ustedes trabajaron, pero que no vieron resultado. Yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, el que venía a purgar el pecado de la tierra. A ese paraíso era que se refería. Ese mismo día Cristo bajó, porque ese paraíso, recuerda que estaba en el seno de Abraham y estaba por abajo. Porque si usted recuerda el episodio de Lázaro y de el hombre rico. Usted se acuerda entonces que los dos llegaron al mismo lugar, pero había una cima que los separaba. Sí. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué sucede? Ese paraíso acá se refiere al seno de Abraham y es ahí que el alma iba a descender con él. No era al cielo directamente. No era al cielo directamente. No, entonces, desde hoy, se supone que desde que sepultan a Jesús, ahí mismo él descendió a lo más bajo de la tierra y ya iba con otra alma agarrado en la mano. La promesa que le hizo se lo cumplió. Pero muchos dicen que era el cielo, no podía haber sido el cielo, porque él no había subido todavía. No había subido todavía el cielo. Dicho sea de paso, ¿cómo así, Dionis? Usted diría, explícame eso. Cuando él resucitó, María lo iba a tocar, le dijo, no me toques, que yo no he subido. Sí, exactamente. ¿Usted se da cuenta? Sí. Entonces a eso que se refiere. Sí, exactamente. Continuamos por aquí, mi hermano. Otra cosa a analizar, ministro. Dice, observe, Mateo 24:36. Dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni a los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesús está diciendo que no sabe el día y la hora. Analicemos también este verso. Si Jesús es Dios, ¿no sabía la hora? ¿Cómo es que dice el verso? Léelo de nuevo. Sí. Dice,
Pero el día y la hora, Jesús hablando, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Bien. Y él decía, mi Padre en mí y yo en él. Y yo en él. Entonces ahí estamos viendo dos naturalezas. Sí. Voy a explicar dos naturalezas. La naturaleza humana y la naturaleza divina. Recuerda que Cristo vino en carne, porque él tenía que enfrentar el pecado en carne. Sí. Porque Satán venció a Adán en carne y Cristo tenía que vencer al diablo en carne. Exacto. Pero él era 100% Dios. Él nunca dejó de ser Dios. Exactamente. O sea, cuando él dice, porque nadie sabe el día ni la hora, lo que le está diciendo, en mi humanidad yo no sé eso, pero en mi espíritu, en mi esencia de Dios, yo lo sé. Lo que le está diciendo, nadie sabe. Cuando dice nadie, está hablando de una naturaleza carnal. Una naturaleza que ningún hombre sabe. Que ningún hombre sabe, ¿me entiendes? Sabe. Ni aun los ángeles, que son potencia allá en el cielo, lo saben. Solamente mi Padre. ¿Por qué? Porque si él le dice mi Padre y yo, ellos no iban a entender esa revelación, porque no querían aceptarlo como hijo de Dios. Exactamente. Entonces, cuando él dice mi Padre, él se está refiriendo a él mismo también, porque son uno. Él está diciendo, en mi categoría de hombre nadie lo sabe, ni yo tampoco. Pero en mi categoría de Dios solamente mi Padre y yo. Acaba de dar una revelación. Acaba de dar una revelación ahí. Por eso es que Teto dice aquí a analizar. Porque si él era Dios, entiende que lo sabía. Él lo sabía. Y como él decía, cuando el Señor, cuando le preguntaron que enséñanos, muéstranos al Padre y no basta. Entonces le dice, tanto tiempo conmigo y no se han dado cuenta. ¿Entiendes? Entonces él era el Padre y también a la vez el Hijo. Pero ahí estoy de acuerdo con usted que en la humanidad de él, yo en ese momento yo entiendo que él se comparó como hombre, sí, con todos los humanos, con lo que estaban preguntando, que ni siquiera los ángeles que tenían como una naturaleza un poco más alterado. Exactamente, no lo sabían, mucho menos los hombres. Varón, vamos a dejarlo hasta aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Es impresionante, mi hermano, porque yo creo que realmente la gente tiene que estudiar más la Biblia. Hay que estudiar un poquito más. La gente tiene que ser sabio. Yo he visto a gente, usted sabe el chorro de gente que yo he visto tergiversando cosas en la Biblia, que esto y que las epístolas son las esposas de los apóstoles. Sí. Oye, una cosa terrible. Perdón, esto es tan terrible. Usted no ha oído también cuando decían y cuando Pablo cayó preso con su esposa Araní. Con su esposa Sila. Pablo y su esposa Sila preso. No, esto es tremendo. Hay muchas cosas que se dan. Hay muchas cosas raras, sí. Yo realmente, hay muchas cosas que son antibíblicas que yo, cuando le escucho, yo realmente digo, wow, pero es terrible. ¿Cómo una persona puede hablar? Sí. Por ejemplo, también, cuando dice la palabra que Dios le dice a Elías, vete al arroyo, que ya yo di órdenes a los cuervos para que te alimenten. Ajá. Mi hermano, hay gente que interpretan esta cita bíblica diciendo que eran el animal de rapiña. El ave de rapiña. El ave de rapiña, perdón. Sí. ¿Cómo puede ser el ave de rapiña si esa ave era inmunda para el pueblo de Israel? Sí. Y Elías era un hombre muy muy religioso, muy tajante en lo de Dios. Pero una vez le dijeron a él, tú eres hombre de Dios, si yo soy hombre de Dios que te consuma a ti a tus 50, escúchame, mortal. Y fuego de Jehová lo quemó. Y ahora dice que venga un animal inmundo, ave inmunda. Y otra cosa, que de repente el cuervo cambia de comer animales en decomposición a comer pan. O este animal era tan inteligente que dejó de comer animales en decomposición, que es un animal carroñoso. Y entonces fue a buscar pan para llevarle a Elías. Le llevaba pan y le llevaba, ¿qué era la otra cosa? Carne. O sea, y carne. Y esta carne que le llevaba este animal inmundo, que si le llevaba carne era la que él comía, me imagino yo. O dejaba Bueno, hay alguna cosa... Es lo que yo digo. Sí. Mira, hay una historia que dice, una historia extrabíblica que dice que era un grupo de árabes que se vestían de negro, que vivían en el desierto. Eran piel oscura, bien oscura. Eran 3 veces más negros que yo. Ok. Y ellos vestían de negro entero. Y vivían en el desierto. Y todo el que caminaba en el desierto, ellos lo atracaban, lo secuestraban y le quitaban sus pertenencias. Okay. Es una historia extrabíblica que dice eso. Entonces, ¿qué sucede? Ellos se le apodaron los cuervos porque no tenían nada blanco.
Ok. Nada más los dientes tenían blanco. Y la clara los ojos. Entonces se le apodó los cuervos porque eran de negro entero. Usted sabe que un cuervo es negro. Sí, y vivían en exactamente. el desierto. Entonces, lo que se cree es que a ellos fue que Dios le dio la orden de ir a La orden alimentar de llevarle carne a Elías. y a Elías. Se cree que eso fueron los que detuvieron a José cuando iba rumbo a Egipto a esconder al niño porque habían dado la orden de matar a los niños. Ok. Y José iba con todo el oro que los magos le llevaron. Y cuando cruzaron el desierto, que esos cuervos iban a atracarlo y a jolopearlo, el principal de la banda le dijo, no traquen ese niño, no le quiten todo. Yo he escuchado hablar de él. Es el Salvador que viene. Escucha lo que dice esa historia extrabíblica. Sí. Es el Salvador que viene. Si le hacemos ese daño a él, hay una maldición que va a caer sobre nosotros. Sí, Le exactamente. digo al niño, acuérdate de mí. Yo no te hago ningún daño, vete. Ok. Y se cree que posteriormente, cuando Cristo está muriendo, el mismo ladrón que le dijo, acuérdate de mí, era el mismo ladrón que lo dejó salvo cuando era niño. Oye, Una historia es una exégesis ahí, una esencia profunda. profunda, y sí, por yo- eso Cristo cuando lo miró profundamente, Sí. le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Si me Sí. salvaste cuando niño, yo te salvo ahora que mueres. Tú sabes que también... Eso es lo que dice una escuché, historia. Yo No es escuché meramente bíblica. otra historia Ajá. extrabíblica acerca también de los cuervos, Sí. que eran también unos mercaderes que iban y venían a buscar mercancía y pasaban por ahí, y que cuando veían a él se daban cuenta que era un profeta y le llevaban pan y le llevaban carnes. Sí. Lo que yo estoy seguro es que cuervo, lo- carroñero, Lo que sí estamos seguros es que Dios lo sustentó. varón, pero tú sabes que eso también lo espiritualizan. Sí, lo porque espiritualizan como nosotros mucho. entendemos que Dios es todopoderoso. Y Amén, yo estoy así seguro es. que si Dios quería La también, soberanía. sí, ordenarle a los cuervos que dejaran de comer Ajá. carne carroñosa y le llevaran carne buena en buen estado a Elías y que le llevaran también pan, Dios lo podría Hacer. haber hecho si él quería. Pero en realidad no fue así. No, así es, Sí, así es. exactamente. No, lo importante de todo, mi hermano, es que uno tenga un conocimiento vasto de la palabra del Señor y que uno se documente bien Sí. y saber hacer diferencia entre una historia extrabíblica y una historia bíblica. Y una historia bien. Porque hay mucho, mire, por ejemplo, ahora yo le hice un comentario de una historia extrabíblica, pero yo no estoy diciendo que sea la correcta. Exactamente. Solamente estamos enriqueciendo el tema tocante a los comentarios de los demás escritores. Que hay gente que escribieron y que dijeron no, que... Entonces, ellos comentan eso y nosotros lo comentamos aquí para enriquecer el tema y para ampliar más lo que es el contenido de lo que estamos hablando. Pero lo que sí bien conocemos aquí es que es la soberanía de Dios que actuó. Sí, exactamente. Por eso es como usted decía ahorita anteriormente, es que nosotros tenemos también que irnos a los tiempos. Así es. También tenemos que hacer lo posible de buscar los diccionarios bíblicos y estudiar todas esas teologías para nosotros a veces darnos cuenta de algunas cosas, porque a veces nosotros agarramos algunas cosas que no fueron ni siquiera para nosotros los gentiles. Agarramos y con un texto lo sacamos fuera de contexto y hacemos un pretexto Sí. y también hacemos una doctrina, y por eso hay muchas personas por ahí predicando pluma de burro Sí. y también distorsionando muchas personas por no profundizarse en la palabra. Tú sabes que hay algo que se da, y es que si usted va a cruzar un río el río está hondo y usted lo cruza por arribita, cuando usted llega de aquel lado le preguntan, ¿qué hay ahí? Dice, no, ahí no hay nada, agua nada más. Pero si usted se profundiza, se mete por debajo, por ahí usted se encuentra con unos camarones, por ahí usted se encuentra con una jaiba, por ahí usted se encuentra con pescado, se encuentra hasta con un pulpo, si es posible. Cuando usted llega allá le preguntan, no, allá abajo hay muchas cosas. Entonces a veces los cristianos no nos profundizamos mucho en la palabra, la agarramos por encimita y también tenemos la mala costumbre de repetir todo lo que el otro dice, sin averiguar, sin nosotros pasar página para la izquierda, y eso nos está haciendo mucho daño hoy en día en el Evangelio. No, y eso es tremendo, mi hermano. Entonces, por eso que nosotros tenemos que estudiar y pedirle al Eterno que nos dé conocimiento y discernimiento para poder interpretar correctamente la Biblia. Amén. Ministro, nosotros hemos llegado al final. Yo quiero que Amén. dirijas una oración breve ahí por la audiencia que recibió la palabra. Gloria a Dios. Padre, te agradecemos, te damos gracias, gloria y honra por esta oportunidad que nos has dado en esta plataforma. Te pido, Dios, que a cada una de las Aleluya. personas que han llegado, Señor, estas Señor. enseñanzas, Señor, que puedan
fluir en sus corazones. Aleluya. Y que nosotros podamos cada día más, Señor, poder Gracias, predicar tu Jesús. palabra Aleluya. y llevar el mensaje correcto Gloria. a las personas, Gloria. Señor, y edificarla, Hey. y que esto sea de salvación para todas Aleluya. las personas. Gloria Bendice a Dios. Dios lo que es esta plataforma con todo el personal y toda la persona que tiene la oportunidad de que le llegue un testimonio o cualquier cosa que en esta plataforma se efectúa. Gracias, En el Señor. nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 mi gente. Dios le bendiga rica y abundantemente. Terrible tiempo hemos vivido en la presencia del Padre. Cosas que se cantan, cosas que se profesan, cosas que se predican, que no están en la Biblia. Eso es tremendo, mi hermano. Amén, ministro. Si es que, mi hermano, yo sé que Dios ha bendecido al pueblo con toda bendición del cielo. ¿Cómo te pueden buscar en las redes sociales, mi hermano? Santo Adón Humor Sano, me pueden buscar en YouTube, Santo Adón en Facebook, Santo Adón en Instagram y Santo Adón en TikTok, en Kuwait. Me pueden buscar por ahí. Dios mío, Ahí humor está. sano. Sí, No señor. te quedes sin reírte, no te Ya quedes tú sin sabes. gozarte, no te quedes sin alegrarte. Amén. Este hombre trae contenido poderoso y sé que está bendiciendo a un pueblo santo, un pueblo sano, y es el pueblo de Dios. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Ustedes saben que aquí siempre estamos, su amigo y su hermano Dionis Luis y nuestro amado hermano. Santo Adón, para servirle siempre. Y esto fue Zona Sobrenatural en tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Shalom.